Bienvenido amigos y hermanos a otro nuevo video más. Feliz año 2023 y que siempre la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar leyendo un poco de la Biblia. Seleccioné para este video el 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Vamos a estar leyendo esos versículos, haciendo un pequeño estudio. Y así que pues vamos a empezar con el video. Y lee como sigue. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente, para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida, que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Bien, esa es la palabra del Señor para el día de hoy. Y en este libro, técnicamente, en estos versos, técnicamente el apóstol Pablo nos está hablando de cómo nosotros somos para el Señor, y lo compara con olor. Bien, cuando hay algo, muchos de nosotros que cocinamos sabemos de comida, por ejemplo, ¿no? Sabemos cuando algo que vamos a cocinar está en buen estado o no está en buen estado, pues por su olor, igual que las frutas, carnes y demás. Y en muchas otras cosas nosotros sabemos, pues si tenemos que limpiar algún área, ¿no? Que esté sucia, pues porque nos da cierto olor que nos hace saber pues que no es un olor grato. Y pues aquí el Señor compara a sus siervos con olor grato, ¿no? Con olor de Cristo. Como nos dice en el versículo 15, ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo. No solamente nos compara con un buen olor, sino nos compara con el aroma de Cristo, ¿no? Que eso es, el Señor nos ve con muy buenos ojos a través de Cristo, bien, por el sacrificio que Él hizo, ¿no? Y por eso el Señor nos ve de esa manera. Más adelante nos dice, para esto somos olor de muerte, que lleva a la muerte. Porque también están obviamente los que no siguen al Señor, los que no han aceptado al Señor, los que están en pecado. Y pues para estos obviamente pues el Señor no los ve con buenos ojos, ¿no? No tienen buena fragancia ante los ojos del Señor. Pero esto es como que el apóstol Pablo haciéndonos un preámbulo a lo que nos dice más adelante, porque aquí el apóstol Pablo más adelante, que vamos a tocarlo, nos hace una comparación, y es en el verso 17. Luego que nos habla del olor de los que somos como el aroma, el fragante aroma de Cristo ante los ojos del Señor, luego nos habla de los que tienen olor de muerte. Y luego hace una pregunta bien importante, una pregunta retórica. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? O sea, al nosotros venir al Señor y llevar el Evangelio, porque si no se han enterado, se van a enterar hoy. Para usted compartir las buenas nuevas del Evangelio, usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser evangelista. Si el Señor llama a siervos y les da unas obras, si no definitivo, pero es nuestro trabajo
como cristianos, compartir las buenas nuevas con nuestros vecinos, con nuestros familiares y demás. Pero ¿qué sucede? Cuando el apóstol Pablo nos hace la pregunta, ¿quién está calificado para una tarea tan importante como lo es llevar el evangelio? Nos podemos preguntar, ¿por qué él hace esa pregunta retórica? Es súper fácil. Por lo que nos dice luego. ¿Qué nos dice luego? Que es la base central de lo que él nos está hablando. ¿No? Y nos dice, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Note que el apóstol Pablo se toma la molestia de dejarnos saber que no solamente que vendrán, sino que hay muchos que negocian con la palabra de Dios. Y pues muchos de ustedes dirán, ok, sí, pero esto no es nada nuevo. Yo sé que no es nada nuevo, pero por la razón que traigo esto es porque muchas personas no solamente no lo saben, sino que no saben que eso la palabra condena negociar con el evangelio, con la palabra de Dios. No lo saben. Entonces muchas personas van a estas iglesias donde usted ve, tal vez el pastor no les dice, sí, ve, done $1,000 para orar por usted directamente, no se lo dice, pero le viene con la manipulación de las ofrendas, del diezmo, y no solamente eso, sino que la modalidad de ahora, porque esto ha sido un negocio que ha ido evolucionando durante el tiempo, y yo solamente pues le puedo hablar de lo que yo llevo viviendo y lo que he visto, ¿no? Y todo empezó con la doctrina de la prosperidad. Esto es algo que viene de los años 50, 60, por lo menos que yo tenga conocimiento. Si alguno de ustedes puede traer más luz, más información, ¿no?, a lo que yo estoy diciendo, bienvenido sea. Me deja los comentarios en la cajita de comentarios abajo en el video. Pero sí, aproximadamente viene de los años 50, años 60, y es pues el famoso evangelio de la prosperidad, que Dios quiere a sus seguidores en prosperidad, que no quiere que pasen necesidad, pero que tenemos que entrar en pactos con Dios, tenemos que darle a Dios, y usan el verso, uno de los versos que usan, el que dice que demos al Señor y probarlo con esto, probadme en esto. Lo que no les dicen es que las ofrendas, los diezmos, eso era exclusivo del Viejo Testamento, de cómo Dios trataba y con Israel en el Viejo Testamento. ¿Y qué sucede? Cuando Moisés está dando las leyes y pues se hace todo no es el procedimiento, ¿cómo se diría la palabra en español? Se pone la jerarquía, ¿no?, de lo que van a hacer los que llevan la palabra, los que hacen los sacrificios y demás. Pues la iglesia tenía, el pueblo, tenía que dar una ofrenda y demás para que estas personas que se dedicaban a eso pues pudieran comer y demás. Eso fue un mandato de Dios para ese momento. ¿Qué sucede? Ya eso no existe, ya eso no está. Entonces entramos al día de hoy, pues que tenemos a los pastores, los evangelistas, que muchos de ellos trabajan, tienen su trabajo privado, y pues predican, pastorean y demás. Pero que ahí es donde entra la secta, como yo le digo, de la prosperidad, y no tienen que darle al Señor para que el Señor les devuelva, tienen que sembrar, y usan palabras bien lindas para manipular
a la gente. Y ahí entran en mercadeo, como al negocio con la palabra. Ahora la actualidad es que hacen videos en YouTube y no solamente no es llevar la palabra, porque ok, uno puede hacer un video en YouTube, YouTube paga depende de los seguidores y depende de cuánto se vea ese video, si YouTube da un dinero. Pero el problema es que ahora no solamente los evangelistas o pastores están haciendo eso, sino que buscan la manera de ponerles una carnada, un cebo, para que más gente entre a esos videos, y ahí empiezan con noticias que no son completamente correctas, es información en muchos casos también nada correctas, sensacionalistas, exageran para que la gente entre a los videos, empiezan a hablar de fechas o a jugar con más o menos decirle fecha. Los más astutos saben que no pueden dar fechas o juegan. Entre esos pues tenemos muchos canales como el de Estudios y Casos, Jesús, Verdad y Vida, Gabito Rodríguez, Gary Lee, que son personas que ponen videos alertantes, alarmantes, y cuando usted analiza su canal, todos los videos son de esa manera: última hora, profecía, triple alerta, doble alerta, buscando la manera, ¿no? de llamar la atención. ¿Por qué? Porque tal vez si ellos hacen un video sencillo, como pues hoy vamos a hablar de el libro de Mateo, por ejemplo, vamos a llevar el evangelio, vamos a hablar del sacrificio de Jesús, mucha gente no va a entrar, no le va a dar clic. ¿Ven? Porque el interés es más allá. Tal vez si quieran llevar el evangelio, pero también si quieren coger el dinero que viene, y pues por eso es que se desvían. Obviamente en los tiempos del apóstol Pablo no había estas tecnologías, pero sí había sus maneras, porque el apóstol Pablo mismo nos los deja saber. Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Cuando una persona tuerce las escrituras para hacer que las personas den más dinero, no está hablando de Cristo con sinceridad. Como dice aquí, perdón, se lo estoy señalando en azul. ¿Ven? Hablamos de Cristo con sinceridad. Cuando una persona le crea un video con una información no correcta, no está hablando de Cristo con sinceridad. Y cuando añadimos que lo que buscan es el dinero de YouTube, mucho menos. Ahí están negociando con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo fue bien enfático, bien, y antes de llevarnos al punto que es las personas que negocian con la palabra, nos hace una comparación de cómo somos cuando en verdad llevamos el evangelio, llevamos la palabra sin negociarla, cómo está. Y nos compara con el fragante aroma de Cristo a su pueblo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que le crea un video con información falsa, con noticias alarmantes que no necesariamente son 100% correctas, que les dice que todo es alerta, que todo es última hora, para que usted entre y le comparte esos videos, pues por lo que está escrito podemos entender que el olor de esas personas ante el Señor no es un olor fragante, porque están negociando con la palabra del Señor. Justo lo que nos advierte aquí Pablo en el versículo 17. Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos, por ejemplo, el canal Enlace
Horrible, amigos, horrible. Eh, eh, yo he visto una de cosas que yo me quedo, honestamente, yo pienso como que son tan obvios y la gente no se da cuenta. O sea, descaradamente, él dice, mira, si ustedes tienen peticiones, llamen, hagan sus ofrendas y vamos a orar por usted. Lo dicen así, es que ya al día de hoy ni lo disimulan. Ni lo disimulan. El otro día yo estaba viendo una de esas maratónicas que ellos le llaman y estaba, obvio, el pastor Font, eh, el Otoniel Font, y, y él hablaba por la línea de las personas que tengan condiciones, que si el Señor les va a dar su milagro, pero hay que sembrar. Y usaba este tipo de palabras bonitas, ¿no? Hay que sembrar, tenemos que hacer un pacto. Y, y no, hermanos, no. No. El Señor nos dejó bien claro que, y cito, en la tierra pasaré, en el mundo pasaréis necesidades, pasaréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. El Señor nos fue bien claro. No necesariamente porque le servimos vamos a estar en prosperidad, vamos a estar en bendición todo el tiempo, nos va a ir bien toda la vida. No, hermanos, no. El mismo Señor, siendo Dios, siendo el dueño del oro y de la plata, cuando vino, él mismo dijo que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Los aves del cielo tienen donde pasar la noche, ¿no? Los animales tienen donde guarecerse, pero el Hijo del Hombre no tenía donde apoyar su cabeza. Y si analizamos un poco más para terminar, la única persona en toda la palabra que ofrece dinero, prosperidad, bienestar, si se le da el sacrificio de adoración, es el enemigo, es el diablo. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús en la tentación? Todos estos reinos me han sido dados. Todo esto, ese reino, todo ese poder. Y te lo voy a dar a ti si tú te postras y me adoras. El que ofrece comodidades, riquezas terrenales es el enemigo, no es el Señor. En ningún momento el Señor nos ofrece bienes terrenales. Al contrario, ¿qué nos dice la palabra? No disculpe, que lo tengo en la mente en inglés, pero es en español. No creéis riquezas en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Eso nos dice la palabra. Que no nos creemos riquezas en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, que nos creemos nuestras riquezas en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Todo lo contrario a los que nos dicen los falsos maestros de la prosperidad, los falsos maestros de YouTube como Gary Lee, Gabito Rodríguez, Jesús Camino, Verdad y Vida. Así que, hermanos, yo espero que le haya gustado este pequeño estudio. Voy a tratar de ahora hacer más videos enfocándonos en leer la Biblia, porque yo entiendo que hay muchas personas que necesitan saber lo que está escrito en la Biblia y muchos lo que se acostumbran es a leer el Salmo 23, Salmo 91 y sí, está todo muy lindo, pero la Biblia es mucho más allá de Jehová es mi pastor. Hay un evangelio, hay un mensaje, hay unas advertencias que la palabra de Dios nos da que tenemos que seguirlas, que tenemos que tener ese conocimiento. Tenemos que ser astutos como serpientes, mansos como ovejas, pero astutos como serpientes. Y la palabra misma también nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo.
Bien, siempre el Señor nos quiere alerta y nos quiere con conocimiento, por eso Él nos dejó su palabra. Y como yo siempre le digo, el mejor consejo que persona alguna le va a dar en toda su vida es leer su Biblia. Ese es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. La Biblia es la palabra del Señor, es el Evangelio de nuestro Señor y nuestro Señor es la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Ok, pues hasta aquí los traigo. Un abrazo bien fuerte a todos ustedes. El Señor los bendiga y hasta el próximo video.